Hola, ¿qué de nuevo mis pequeños rayitos de sol? Yo soy Dani y el video que les tengo el día de hoy es un video muy distinto del que tenía yo programado para este fin de semana, pero creo que es un video que viene muy ad hoc todavía, porque ya saben que una anda llegando medio tarde al tren de estas cosas, pero creo que es un video importante y que tengo muchas ganas de hablar de este tema. Si ustedes escuchan más ruido ambiental del común, es porque tuve un pequeño incidente con la estufa. Todo bien, estoy perfecta, pero necesito tener las ventanas abiertas y afuera parece que les dije voy a grabar, así que hagan el mayor ruido posible. Están los de la llantera de junto descargando y cargando llantas. Están los niños de la primaria de acá en el recreo, así que ya saben, si escuchan mucho ruido de fondo es por eso. El tema que les voy a presentar, como vieron en el título, tiene que ver con La Sirenita. Sí, ya sé, probablemente es un tema muy choteado, es un tema del que han visto hasta en la sopa y del que probablemente ya se cansaron, pero yo le voy a poner mi propio spin a esto porque no quiero como hablar de más y sobre todo porque yo aún no he visto la nueva película de La Sirenita. Exacto, no la he visto y voy a hablar un poco de ella, pero no solo de ella, sino de algunas otras cosas también. Y antes de empezar con este video, yo te recuerdo que acá abajo hay un botoncito que dice suscribirse, a ese le picas y a la campanita de junto, y así YouTube te avisa todos los videos que subo y cuando no subo video también. Entonces pícale esa campanita y no olvides irme a seguir a mis redes sociales para que te enteres de todos los chismes que les cuento que no tienen nada que ver con YouTube. Incluso voy a empezar a subir algunas historias y quizás reels de ciertos lugares que voy a visitar estos últimos días, porque en mi ciudad se han abierto muchos lugares nuevos y se los quiero compartir. Así que vayan a seguirme a esas redes sociales, se las dejo por acá. Y ahora sí voy a empezar con el video, que ya saben, si me ven mirando para abajo es porque ahí tengo el teléfono. Todos o la gran mayoría a este punto conocemos las historias de Hans Christian Andersen y una de sus más famosas, porque tiene muchas muy famosas, pero la más famosa es la de La Sirenita, que de hecho le da imagen a este compendio de cuentos de Andersen que tengo aquí en mi manita. Y de hecho la primera historia que está aquí listada es La Sirenita. Ahorita les voy a enseñar una imagen. Pero hablemos un poco más sobre las sirenas y de dónde vienen las sirenas para empezar. Y la verdad es que las historias de sirenas datan desde hace muchísimos años. Se cree que los primeros que las escribieron fueron los griegos en obras como La Odisea o Jasón o Jason y los Argonautas. Pero incluso la forma de las sirenas ha cambiado a lo largo de la historia. En un inicio eran una especie de mujeres ave que con su canto pues atraían a los marineros a la muerte, pero fue en la Edad Media cuando empezaron a evolucionar a estas mujeres mucho más sexualizadas que conocemos ahora, que son estas mitad humanas, mitad pez. Y la verdad es que la sirena ha formado parte del folclore de los pueblos desde hace muchísimos años. Aquí les voy a comentar algunos datos. En la mitología siria, Darceto era una diosa con forma de pez, pero cabeza y brazos de mujer, que tuvo una hija que llegaría a ser la reina de Babilonia. En las Islas Británicas, estos personajes eran sinónimo de mala suerte. Las rusalcas, que viven en los ríos y lagos, son la contraparte de los pueblos eslavos, e incluso en China, algunos cuentos antiguos hablan de unas figuras parecidas con lágrimas que se convierten en perlas preciosas. Y por supuesto, en el norte de España proliferan historias como la Mariña griega, las lamias del mar Vasco o la Sirenuca cántabra. Entonces, este es como estas ideas de las sirenas que venimos trayendo de la cultura y de la historia y del folclore de todos los pueblos. No estoy muy segura si aquí en México hay algo de eso. Si lo encuentro se los voy a dejar en pantalla, pero yo sé que incluso en la India, aunque en la India tienen como una postura un poco distinta, hay unas que son como mitad mujer, mitad serpiente de agua, pero desde tiempos inmemoriales
la sirena ha existido a pesar de que en la cultura popular su forma ha ido cambiando. Y ahora vamos a este señor que hizo popular a las sirenas para la cultura europea más que nada. Cuando hablamos de Andersen, lo primero que se nos viene a la mente son aquellos cuentos que nuestros padres nos leían cuando éramos niños antes de acostarnos. Sin embargo, él como tal fue un personaje excéntrico que temía a los niños y que ni siquiera se consideraba un escritor infantil. Andersen era muy poco agraciado físicamente, o al menos es lo que dicen los textos y algunas fotografías e ilustraciones de él. Yo no sé, yo no siento que fuera así como que espantoso, pero supongo que para los cánones de lo que era la belleza masculina de esa época, pues él no entraba. Él creció siendo un muchacho más bien desgarbado y con algunos modales se consideraban afeminados para la época. No lo hacía muy popular y aunque él constantemente le profesaba su amor tanto a hombres como mujeres, abro un paréntesis, sí, nuestro querido señor era bi, así que we stand for a Viking, realmente nunca tuvo un amor correspondido y nunca se casó, y él siempre añoró pues como que este amor y este romance que pues parecía haber en todos lados, pero que nadie le correspondía. Él durante una estancia en Reino Unido conoció a Charles Dickens, que si no saben de quién estoy hablando, les voy a dejar acá arriba un video donde hablo un poco de él y de una de sus obras que es Grandes Esperanzas. Al entablar una amistad con él, ayudó al autor danés a encontrar como su propio estilo, donde combina tanto la realidad como la fantasía, objetos, animales y todas estas cuestiones como muy de Andersen. Se inspiró incluso en tradiciones populares, en la mitología griega, la mitología alemana también, y en experiencias como muy de él para crear sus historias. Y aunque parecía que sus historias eran para un público infantil, la verdad es que eran para todo el mundo, ya que sus historias tienen un muy particular sentido del humor y tratan de sentimientos y de espíritus humanos. Ahora voy a hablar un poco de la historia original. Esta que tengo aquí es una adaptación de la historia de Andersen, no es como tal la historia original. Yo crecí como muchas personas aquí con La Sirenita de Disney, pero cuando era niña estaba enferma de algo, no me pregunten de qué, no me acuerdo, pero en ese entonces que yo estaba enferma, mi papá traía un libro que estaba lleno de los cuentos de Andersen, pero que eran sus cuentos como tal, sin ningún tipo de edición, más que la traducción al español. Y uno de los cuentos que él me leyó para pues mantenerme distraída mientras yo sanaba mi enfermedad era La Sirenita, y les voy a contar más o menos muy a grandes rasgos de lo que trata este cuento. Les voy a leer una parte y la otra parte se las voy a comentar de mis recuerdos. Hace muchos años, cuando el fondo del mar tenía hermosos palacios de mármol y coral habitados por sirenas, existió una, la más hermosa de todas. Era la más joven de las 6 princesas sirenas que vivían en aquel palacio encantado en el fondo de las aguas. Tenía el cutis de rosa y los ojos tan azules como el agua marina, pero se sentía desgraciado. «Mamá», preguntó un día la sirenita a su madre, «¿cuándo podemos salir a la superficie para admirar las cosas tan bellas que hay en la tierra?» «Cuando tengas 15 años», le respondió su madre. «Entonces podrás sentarte sobre las rocas a la luz de la luna y admirar los barcos que cruzan los océanos». Pero la pequeña, no pudiendo contener su impaciencia, nadó hacia la superficie sin que nadie la viera. El mar estaba bastante agitado, y la sirenita, llena de espanto, vio cómo un barco se estrellaba contra los arrecifes. De pronto, escuchó la voz de un joven que pedía socorro. La pequeña nadó hacia él y lo tomó por los cabellos antes de que se hundiera. «Se ha desmayado», se dijo la sirenita. «Procuraré mantenerlo a flote y llevarlo hasta la playa». Cuando salió el sol, los hombres y las mujeres de la ciudad encontraron al joven en la playa. La sirena, escondida detrás de unas rocas, observó los gestos de alegría de la muchedumbre. «Nuestro príncipe se ha salvado», gritaron.
La sirenita vio también que el príncipe sonreía a los que lo aclamaban y que muy satisfecho entró con ellos en un gran palacio blanco. La sirenita, un poco triste por no haber recibido las gracias de su protegido, volvió de nuevo al fondo del mar y no pudo sonreír desde entonces. ¿Qué es lo que has visto en la superficie?, le preguntaron curiosas sus hermanas, pero ella no les respondió. Siempre había sido silenciosa y pensativa, pero en lo sucesivo lo fue aún más. Procuró distraerse cuidando las bellísimas flores de su jardín submarino, pero se puso más triste al recordar las maravillosas flores de la tierra, el color del cielo y la caricia de la brisa. Muchas veces subió a la superficie, en las noches de luna, pero nunca volvió a ver al príncipe. Un día, no pudiendo soportar más su pena, contó a sus hermanas lo que había sucedido. Si pudiera caminar por la tierra, les dijo, iría a buscar al príncipe y no me apartaría de su lado. Este es solo un extracto, no les quiero leer todo. Y esta es la premisa que todos conocemos de la sirenita. Claro que en la versión de Disney no tienen mamá, solamente es como el rey Tritón que todos adoramos, porque bueno, yo lo adoro particularmente. Pero esta es la premisa, esta niña que está desesperada por conocer el mundo de los humanos, que tiene la fortuna o el buen tino de salvar al príncipe y de alguna manera se enamora de él. Y más tarde hace un trato con una bruja para tener piernas durante un corto tiempo, ir a buscar al príncipe y que él le dé su primer beso de amor verdadero para que ella se convierta en humana y pueda vivir el resto de sus días en la tierra. Pero lo que no nos cuentan, y esto es un enorme spoiler que les voy a dejar aquí, el spoiler alert, y el minuto siguiente por si no quieren saber nada de esta historia real. Pero a diferencia de en el cuento, el príncipe de hecho estaba comprometido, así es. Nuestro príncipe, que en la historia de Disney se llama Eric, ya estaba comprometido para casarse con una princesa de otro reino. Y cuando la sirenita llega a buscarlo, al no poder hablar, porque recordemos que cambió su voz con la bruja por piernas, él le dice que es muy bonita, se queda prendado de su belleza, pero también le dice que se parece mucho a la joven con la que se va a casar. Y de hecho le rompe el corazón a la sirenita y ella está súper dolida, súper mal, quiere decirle que ella lo salvó y que ella lo ama, pero no puede hacerlo. Y recuerda esto que le dijo la bruja y busca a sus hermanas y les cuenta todo. Entonces las hermanas le dicen que puede volver al mar, pero que para ello va a tener que matar al príncipe y con el corazón del príncipe, o sea, tiene que abrirlo y la sangre de él tiene que caer en las piernas de ella para que ella vuelva a ser una sirena y pueda regresar al mundo submarino. Pero ella no tiene corazón para hacer esto porque de verdad ama a este tipo y lo ama tanto que en la boda de él, ella es la que lleva como la cola de la novia, esta niña de verdad. Y al final ella no tiene corazón para matarlo, así que pues simplemente se queda así y se va metiendo al mar poco a poco. Y como las sirenas no tienen un alma inmortal, o sea, cuando se mueren no se van al cielo, ella se va disolviendo en el mar y se convierte en eso, en espuma de mar. Y la lección que te dan al final de este cuento de la sirenita, al menos en la historia pues más fiel a la de Hans Christian Andersen, es que reces por el alma de la sirenita. Entonces aquí es donde les cuento la cruda y triste historia de la sirenita. En el cuento original no hay nombres como tal, obviamente Disney se tomó muchísimas libertades y una de las características de Disney como creador era que él sentía que ya había como mucho dolor en el mundo y él quería causarle alegría a los niños, no dolor. Por eso es que esta historia de la sirenita, de Ariel, en Disney
es tan dulce y es increíblemente descafeinada. Ni siquiera es café, es más, es agua hirviendo. Y yo sé que todos la amamos, les digo, era una de mis favoritas cuando era niña. Creo que mi cumpleaños número 4 me lo celebraron con temática de La Sirenita. Entonces puedo entender por qué les gusta, a mí también me gustó mucho. Y admito que cuando escuché el cuento real me pareció muy triste, pero a la vez me pareció muy bonito. Entonces, pensando que Hans Christian Andersen era este hombre desgraciado y taciturno, muchas de sus obras son así, tienen ese toque muy de él, donde los finales no siempre son precisamente felices, o donde sí son felices, pero hay mucho sufrimiento de por medio y hay mucho que tiene que ver como con el espíritu humano y con la lucha. Y al final eso era lo que Hans Christian Andersen quería dar con sus cuentos al mundo. Él sabía que el público favorito de sus cuentos era el infantil, pero él los hizo para todas las personas, sin importar ninguna edad. Aquí, antes de hablar un poco de la película, porque como les digo, yo no he visto la película y de hecho les voy a dejar unas imágenes que yo encontré en internet. Donde aparentemente esta no es la Sirenita de Disney, donde no es esta muchacha danesa que todo el mundo estuvo diciendo, ay, es que el autor era danés y así es como él se imaginaba la Sirenita, entonces así es como tiene que ser ella. Bueno, pues déjenme decirles, y de hecho ustedes van a ver en este video las imágenes de mi libro de cuentos, no es ninguna pelirroja, ¿ah? Es rubia y tiene los ojos verdes o azules. Así que ahí se los dejo como dato, y ahorita les voy a hablar de algunas adaptaciones donde la Sirenita no es la idea que solemos tener, que sí es la de Ariel, sí por Disney, sí por pues el marketing y muchas otras cosas que todos conocemos perfectamente. Y no les digo que tengan otra idea de sirena o de la sirenita, pero les digo que no todas las sirenitas de la historia han sido así siempre, y es un asunto medio escabroso el tener que estar abogando de no, yo quiero que la sirenita sea como yo siempre he querido que, o siempre he creído que sea. Si para ti es así, date, no tienes por qué ver otras adaptaciones u otras historias. Puedes vivir feliz con tus ideas sin hacerle daño a nadie. El problema es cuando empezamos a hacerle daño a las personas por estas ideas o estas concepciones que nosotros tenemos. Entonces les voy a hablar un poco de otras adaptaciones que ha tenido la Sirenita en la historia. Aquí me voy a ayudar de mi amigo Google Translate, porque ya saben que yo no sé alemán y no sé pronunciar esto. Y esta primera es Die kleine Meerjungfrau, que es el 20º episodio de la tercera temporada de la serie de animación Simsalagrim, que en esta tenemos una sirenita de cabello negro. Tenemos una película rusa de 1976 que se llama así, The Little Mermaid. Y tenemos una película de animación del 92 de Golden Films que también se llama La Sirenita, donde la sirenita también es rubia. Pero tenemos la historia de Ponyo en el 2008, que es una película de estudio Ghibli, que si no la han visto, véanla, es preciosa y las tienen en Netflix todavía. Entonces, ok, aquí Ponyo sí era pelirroja, pero también recordemos que también era como un pollo. Me da mucha risa. Pero esto retoma un poco más de estas historias griegas donde las sirenas eran como mitad ave, mitad humanas. Tenemos esta otra película alemana que se hizo para la televisión, aquí les voy a dejar el nombre, en 2013, y aquí, ¿qué creen? También era rubia la protagonista. Tenemos una película más reciente que es la de también The Little Mermaid, del 2018, protagonizada por William Moseley y Poppy Drayton, que creo que también está en Netflix. Esa sí la vi y me gustó bastante. Y también tenemos una sirenita de cabello oscuro. Voy a meterme ahora sí un poco más de lleno en la sirenita que todos conocemos, Ariel,
cambiando su voz por piernas, quedándose con el príncipe Eric y teniendo esta preciosa historia de amor romántico donde todos vivieron felices para siempre y vivieron tan felices que hicieron una segunda película que aquí es súper debatible si te gusta o no. A mí me gusta, sé que mucha gente la detesta, donde tienen una hija llamada Melody, que ella es pues lo mismo que su mamá, pero al revés. O sea, ella nació humana, tiene piernas y quiere ser una sirena, quiere tener una colita de pez. Entonces, yo, como les digo, entiendo mucho esta nostalgia y noto que Disney ahora está yéndose más por la nostalgia de su público. Por eso es que han hecho todos estos últimos live actions. He de decirles que se extrañan las películas con animación clásica, animación 2D de Disney, o al menos yo las extraño, pero a veces quisiera que hubiera como más películas, más cosas nuevas, y no tanto como refritos o live actions de películas que ya conocemos y que amamos. Y el problema de meterte con cosas que la gente ya conoce y ya ama es que eso, modifica su sistema de creencias o lo haces distinto a lo que ellos quieren y obviamente te van a saltar encima, como ya vimos en esta ocasión y con esta sirenita. Les voy a poner aquí un poco de mi opinión en el caso de esta sirenita. Yo siento, y yo no sé nada de sirenas que tengan que ver con la cultura afroamericana o africana como tal, pero estoy casi segura que debe haber algo. Si encuentro algo también se los voy a dejar por aquí. Y yo sentía como que Disney había perdido la oportunidad de hacer esta nueva sirenita como totalmente, pues eso, ¿no? Con todas estas cosas como muy padres de la cultura de estas personas y enalteciéndolo. El problema fue que, y tengo entendido que sí, o sea que esta sirenita es más una sirenita del Caribe, no es una sirenita de Dinamarca. Y eso me gusta mucho. Lo que no me gusta es que lo haya promocionado como si fuera un live action totalmente fiel a la historia animada que tienen de la sirenita. Entonces, claro, todo el mundo se fue a la yugular cuando se dieron cuenta de quién iba a ser la actriz de la sirenita. Pero aquí ya me estoy metiendo un poco en el último punto, que es sobre la inclusión forzada y la controversia. Ya saben que, como siempre, yo les dejo aquí abajo mis fuentes de consulta y aquí les voy a dar una breve definición de lo que es la inclusión forzada, que consiste en incluir obligatoriamente a personas de grupos minoritarios o marginados para crear un grupo diverso en diferentes ámbitos de la sociedad. Mucha gente ha alegado que el hacer a Hailey Bale, aquí les pongo el nombre, como la sirenita es un acto de inclusión forzada por parte de Disney. Y reitero, creo que Disney no debió promocionar esta película como que era un live action de su famosa película de la sirenita. Debió promocionarla como una sirenita completamente distinta. Sí, quizá la misma historia, pero así, o sea, notándose desde el primer momento que iba a ser una película con un twist muy distinto. Estuve viendo una entrevista del canal de Ashan Boss, que se los voy a dejar por acá, donde le preguntaban al público coreano qué era lo que sabían de la película y por qué no les había gustado. Y casi todos coincidieron en que no les gustaba que la película no tuviera nada que ver con la historia original, o bueno, la historia que ellos conocían de la sirenita, porque pasa en otro lado. Los personajes, aunque tienen los mismos nombres, tienen etnias distintas. Obviamente la protagonista no es el canon que ellos tienen de Ariel, y muchos dijeron que la película era muy oscura y que parecía más Piratas del Caribe que La Sirenita, y que eso no era nada adorable, que ellos esperaban pues lo que ya habían tenido antes. Otros ejemplos de películas que los han promocionado como live action, o sea, como películas que son adaptaciones de filmes animados con actores reales y que sí han cumplido estas expectativas de nostalgia y de todas estas cosas, han sido La Cenicienta, Aladdin y La Bella y la Bestia.
La película de Mulan me la dejo en el tintero para otro momento, pero si quieren ver un poco de contenido sobre la película de Mulan, tanto la animada como la versión de live action, les dejo este canal de esta creadora de contenido maravillosa que la amo con todo mi ser. Ella de hecho es china, así que ella puede darles mejor esta perspectiva de cultura, de pues ambas películas, y tiene muchos videos de análisis de cosas que tienen que ver con China o con Asia, así que es un canal que de hecho les recomiendo bastante. Pero también quiero decirles que ha habido otras producciones donde ha habido personajes de otras etnias que representan personas que existieron. Ojo, aquí ha habido personas de otras etnias que representan a personajes históricos y que representan también a personajes ficticios cuyo origen es pues caucásico y que han tenido mucho éxito. Y uno de estos ejemplos, que de hecho a mí es una obra que me encanta, es un musical que adoro con todo mi ser, pero que si tengo que ser sincera, esto también es erróneo, entre comillas, si así lo quieren ver. Si medimos las cosas con la misma lupa de que está mal que una actriz afroamericana interprete el papel de un personaje danés, está igual de mal que personas afroamericanas y personas latinas y personas asiáticas interpreten personajes que en la historia eran caucásicos y que en su momento en la pantalla o en la creación de ficción sean de otro lado. Lo cual no es cierto, yo no estoy de acuerdo con eso. Y al musical al que me refiero es Hamilton, que si no lo han escuchado, si no lo han visto, está en Disney Plus y es buenísimo. Y Lin-Manuel Miranda de verdad que se voló la barda haciendo ese musical. De hecho, nos habla un poco de este personaje, Alexander Hamilton, que fue un personaje muy importante para la independencia de Estados Unidos, que escribió gran parte de la Constitución. Él es considerado uno de los padres fundadores. Y perdónenme, pero discúlpenme, pero Lin-Manuel Miranda no se parece en nada al verdadero Alexander Hamilton. Y muchos otros de los personajes que hay en el musical de Hamilton representan a personajes históricos que eran completamente caucásicos. Pero el hecho de que estén representando personajes históricos que eran caucásicos no quiere decir que esta obra no tenga pues su propio feeling, su propio don, su propio ángel, su propio algo. La producción es una de las mejores de Broadway y por buenas razones. Y yo no sé si en su momento, aquí les voy a dejar un poco de información al respecto y obviamente en la cajita de acá abajo, si mucha gente se quejó también de que a Jefferson o a Washington los interpretaran personajes que no se parecieran físicamente a ellos. Ahora les voy a decir otra cosa, en Queen Charlotte, poniendo de lado que a Queen Charlotte la interpreta una actriz afroamericana, ahora estoy hablando de el Rey George. Tampoco se parece en nada a cómo era el Rey George real. De hecho, en la obra de Hamilton sale un actor que interpreta a este mismo Rey George y que se parece muchísimo más que el actor que tenemos en la versión de Bridgerton. Bueno, es Queen Charlotte, pero es una historia de Bridgerton. Así que creo que mucho de la controversia se realizó, en mi opinión, por eso, porque Disney promocionó esta película de La Sirenita como algo que iba a ser prácticamente lo mismo que su versión animada, y la gente ha estado tan decepcionada porque no lo ha sido. Entonces yo los entiendo, la gente que pensó que iba a ser una copia de sus recuerdos de la infancia, como lo fue Cenicienta, como lo fue La Bella y la Bestia, obviamente se sintieron defraudados al ver esta historia que no tiene nada que ver con esos recuerdos, pero sí lo vemos desde un punto de vista como una historia totalmente aparte, que no tiene nada que ver con lo que conocemos y que tiene su propio valor cinematográfico. Creo que podríamos encontrar algo que nos guste y o que quizás toleremos, nos parezca palomero o algo por el estilo, pero yo lo dejo también a su opinión. Por favor, coméntenmela acá abajo con todo respeto. Si me quieren aventar tomates, pues déjenme ponerme primero mi paraguas, pero ya les digo, sus comentarios abajo con respeto. No se les olvide darle like a este video también, porque me ayudan muchísimo con el algoritmo de YouTube. Igual se me dejan sus comentarios y
No se les olvide suscribirse, ¿qué hacen aquí si no se han suscrito? Suscríbanse, préndanme esa campanita y váyanme a seguir a mis redes sociales. Y yo los veo la próxima semana, ahora sí, con el fascinante video que les tenía, que les va a encantar, espero. Y yo los veo la próxima semana en otro video. Bye bye.